Muchísimas gracias a FECOLSOC por la invitación a hablar. Algo muy importante para nosotros los colposcopistas es la revisión de las guías de manejo y el consenso que empezamos a tener desde el año pasado en Cartagena, que por razones de la pandemia se paró un poco y se frustró porque este consenso iba a ser presentado en la primera semana de octubre de este año en Hyderabad, en India, y se pasó para julio del año entrante. Entonces voy a contarles un poquito lo que hemos trabajado en la Federación Internacional. Obviamente para esto no hay ningún conflicto de interés. Quiero comenzar diciendo que los objetivos, primero disculparme porque esta es la presentación oficial de la Federación y está en inglés. Obviamente es un inglés muy fácil y son cosas muy obvias para todos nosotros. Los objetivos de esta presentación es desarrollar un acuerdo internacional para los estándares de la práctica colposcópica. Se presentará en Hyderabad en julio del 2021, que iba a ser este año. Va a ser una publicación y una publicación académica, que es lo más importante con esto. El proceso es que cada sociedad nacional va a revisar sus guías y se va a hacer unas recomendaciones sobre esas guías. No se va a hacer una nueva revisión sistemática de la literatura. En lo que ya haya consenso, pues obviamente se va a reafirmar. Y en lo que no haya consenso, se va a buscar la mejor práctica que no ponga en riesgo a los países que tienen pocos recursos y lo más apropiado que se puede hacer para nuestros países que tienen recursos limitados. Cada grupo estaba coordinado por una persona. Estos comenzaron a desarrollar unos papers desde el año 2018. Las recomendaciones se presentaron el año pasado en Cartagena y el documento final se iba a presentar por el Comité de Educación en el momento de inicio de la pandemia. Por eso todo esto se va a programar para India en el año 2021. Los 4 grupos, como ustedes los ven ahí, el grupo 1 de terminología y colposcopia, el screening, la colposcopia práctica en los países de altos ingresos, el grupo 2 de enfermedades infecciosas, el grupo 3 sobre enfermedad glandular, embarazo, contracepción y menopausia, el grupo 4 manejo del tamizaje de las mujeres positivas en los países con bajos y medianos recursos y altos recursos, los estándares de calidad. Los líderes para el grupo 1 de Edwin Allen, para el 2 Nomondé Batani de Sudáfrica, Javier Carcopino de España, esta persona, Carlos Pérez, su servidor para el grupo 4, y se hizo pues un target, una audiencia para esta guía, que son los colposcopistas, las sociedades nacionales, los programas de tamizaje, y obviamente nosotros estamos unidos al proyecto de eliminación del cáncer cervical de la WHO, que es algo que es prioritario en este momento para mí, en este periodo presidencial que tengo el honor de tener desde el año 2020 hasta el año 2023. Aquí un poco de resúmenes de los grupos. No me voy a detener mucho cómo se hizo el cuadro porque es muy largo. Aquí está el plan que se tenía, que pues obviamente se pospuso para el año entrante. Y aquí el primer grupo hace referencia a el trabajo de los estándares clínicos para la práctica en el precáncer cervical. Lo que todos sabemos es que hay mucha variación en las diferentes regiones alrededor del mundo. El conocimiento sobre el VPH se ha incrementado rápidamente en los años recientes. Hay una discusión entre los países que tienen una amplia vacunación y los que no la tienen. Esto ha hecho que se pierda un poquito el trabajo en los países que tienen bajos ingresos con el tema de la vacunación, porque no se han alcanzado el valor óptimo de tamización de inclusión de la citología. Desde el punto de vista de la nomenclatura colposcópica, como todos ustedes lo saben, la terminología que se usa es la de Río 2011, lo que ha hecho que los colposcopistas hablemos el mismo idioma y que la seguridad colposcópica, usando la clasificación, la terminología de la IFCPC,
es confiable y no tiene variación de acuerdo a la severidad de la lesión. La, la terminología de la IFCPC es algo en que ya en este momento yo como presidente acabo de retomar nuevamente. Ya hicimos las primeras 2 reuniones para la revisión de la terminología, porque ya vamos para 10 años de esta terminología y la idea es hacer una revisión cada 10 años para hacer una evaluación continua de la agudeza colposcópica y la reproducibilidad a través de los colposcopistas expertos para mantener la calidad de la colposcopia, su interpretación y su descripción en las diferentes regiones. Y estas recomendaciones obviamente se presentarán en el nuevo Congreso de la India. Aquí ven ustedes las diferencias que hay en terminología. Este es el ejemplo en cuatro países: la de la IFCPC, que es la mundial, la de la americana, la china y la Asociación de Colposcopistas de Australia, donde básicamente hay algo que se diferencia, y es el tema de la zona de transformación, que los americanos no la usan. Ahí hay una gran discusión. Lo mismo entre si la zona de transformación es completamente visible, parcialmente visible o no visible. Los americanos hablan de que es o no visible o completamente visible. Y lo mismo en las anormalidades colposcópicas, si son de grado 1 o grado 2, o de bajo grado o alto grado para los americanos. Y adicionalmente, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque si no, no vamos a terminar. Los tipos de decisión que nosotros en la IFCPC usamos: decisión tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y los americanos no lo usan. Esa es la gran diferencia que muy probablemente vamos a tener que hacer un consenso. El segundo grupo lo lideró Nomonde Mbatani de Sudáfrica, enfocado en las mujeres que viven con HIV. Todos sabemos el HIV como factor de riesgo, obviamente lo importante, adicionalmente las otras enfermedades de transmisión sexual, la prevalencia de subgrupo 16 comparado con los HIV negativos, la persistencia en los bajos conteos de CD4, que las lesiones de bajo grado son prevalentes, la enfermedad multifocal también, que la iniciación temprana de los antirretrovirales obviamente muchas veces realiza el clearance del virus, pero no lo elimina del todo, que las mujeres con HIV se diagnostica el VPH, el cáncer, a temprana edad, y que el inicio de la tamización en esas pacientes debe ser cuando inicien su vida sexual o al tiempo del HIV. El intervalo debe ser anual por tres tomas, y después posteriormente cada 3 años en los países que tienen una mayor incidencia, y co-testing después de los 30 años. Estas pacientes no deben salir del screening en ningún momento. Las recomendaciones para ese grupo es que cualquier resultado colposcópico debe enviarse a colposcopia, y que las ASCUS podrían tener el test de VPH reflejo o repetir la citología entre 6 y 12 meses o referir a colposcopia, cualquiera de esas oportunidades. Y el manejo de las pacientes que se vuelven negativas por ahora es desconocido. Lo único es que ellos saben dónde tienen su HIV pandémico. Para las pacientes HIV, obviamente una cuidadosa inspección de todo el tracto genital inferior, citología poshisterectomía para las pacientes que tienen SIN. El rol de la tamización anal, pues obviamente todavía no está muy claro, y aún después del tratamiento, aún con márgenes negativos para el tratamiento con el SIN, las recurrencias son altas, a diferencia de las pacientes que no tienen HIV. El tercer grupo es el grupo liderado por Isabel Doval en Brasil para el consenso sobre la enfermedad glandular. El consenso, no hay un consenso internacional. Es importante si se reporta en favor a neoplasia y se describe el sitio de la célula, si es endocervical o endometrial. Eso es muy importante. El manejo depende del tipo celular, obviamente. Y hay 3 cosas importantes. La evaluación inicial siempre debe ir a colposcopia, y el manejo debe depender de los hallazgos colposcópicos. Si la colposcopia es anormal, no hay un consenso internacional. Algunas guías sugieren un procedimiento excisional o simplemente la biopsia. La biopsia, que no puede
descartar una enfermedad invasiva, obviamente esas pacientes deben tener también un estudio del canal. Y la biopsia debe siempre ser hecha en cualquier cambio colposcópico. Las pacientes que se les diagnostica un NIC2 o se les descarta un NIC2, no es claro cómo se debe hacer el seguimiento, si con citología sola, citología y colposcopia o con test de BPH. Y los tratamientos incluyen el cono con bisturí frío, el cono láser y el LEDS. Y la gran discusión es si el cono con bisturí frío es el gold estándar. Hoy en día ya conocemos que cono con bisturí frío o LEDS tienen los mismos desenlaces en cuanto a residuo y persistencia. Y si la colposcopia es normal, tampoco hay un consenso internacional. Algunas guías lo que dicen es que se debe hacer un procedimiento excisional, otras aceptan dos situaciones, un procedimiento excisional seguido con colposcopia y biopsia, otra simplemente un curetaje endocervical o una citología endocervical. Y si los resultados son negativos, ¿cómo se debe seguir esta paciente? Ahí viene la duda, sí, con colposcopia, citología, prueba, con qué periodicidad y por cuánto tiempo. Eso no está claro para las pacientes que tienen una anormalidad glandular. Lo mismo si se hace por una muestra endocervical por citología o por curetaje endocervical. Tampoco hay un consenso y las guías dicen que no especifican si las muestras se toman por citología o curetaje. En algunos sitios se usa citología y en otros curetaje, y otras guías simplemente hacen una citología en ausencia de lesión ante la colposcopia. El seguimiento de esta paciente, colposcopia siempre, citología con qué frecuencia, por cuánto tiempo. Estas son dudas que todavía no se han aclarado del 100%. El manejo de la mujer que se le diagnostica adenocarcinoma in situ en un cono depende de la edad y la fertilidad. La esterectomía está recomendada para las pacientes que ya completan su paridad o que tienen dificultades para el seguimiento citológico o que tienen una alta rata de recurrencia o la multifocalidad de la lesión. No hay un consenso internacional en caso de márgenes positivos. Algunas guías indican la esterectomía, otras indican una segunda excisión. Otras guías indican citología en el seguimiento de alto grado. Solamente una indica la histerectomía en caso de estenosis cervical. Entonces, esas son las dudas que van a ya aclararse para la nueva guía de manejo para el año 2021. El grupo que nos correspondió a nosotros con el doctor Jairo Amaya es el grupo de los tiempos de espera para poder tamizar a las mujeres positivas. Hay varias cosas importantes. Pacientes que tengan tres citologías continuas inadecuadas, debe ofrecerse una cita con un colposcopista antes de 6 semanas. Para las mujeres con cambios borderline, es decir, ASCUS o LSIL, o prueba positiva, debe tener una cita en 6 semanas. Para lesiones de bajo grado, en 6 semanas. ASC-H debe tener una cita en colposcopia en 2 semanas. Las lesiones de alto grado en 2 semanas. Otras citologías sugestivas deben tener una cita en 12 semanas, es decir, así sucesivamente. Lo que nosotros vamos a hacer es un consenso en cada cuánto o cuál es el manejo óptimo de atención de esa paciente. Por ejemplo, las citologías persistentes con LSIL en menores de 25 años, el control debe hacerse cada 24 meses, etcétera, etcétera, que no me da el tiempo para hablarles de cada uno. Para la muestra inadecuada, la muestra debe repetirse 6 a 12 semanas. Cuando hay cambios en células escamosas o endocervicales en mujeres menores de 25 años, si es negativa, debe volver a los 3 años. Si es borderline, debe ir a una colposcopia. Si es mayor de 25 años, se puede usar el test de BPH reflejo. Si es positiva, va a colposcopia, y si es negativa, va a los 3 años. En lesiones de bajo grado, si se hace el test reflejo, si es positivo va a colposcopia, si es negativa vuelve a los 3 años. En las lesiones de alto grado va a colposcopia, en la lesión glandular va a una colposcopia y un curetaje endocervical. Si tiene células endometriales benignas positivas, debe ir, si es mayor de 40 años, esta paciente, si son células benignas, no debe hacerse nada más.
a no ser que el ultrasonido nos diga que tiene un engrosamiento endometrial y debe hacerse una biopsia de endometrio. Las mujeres que tengan síntomas y tengan un cervix anormal deben ser remitidas a un ginecólogo. Las pacientes que se les hace un tratamiento y se les hace un test de la cura, perdón, debe hacerse un cotest después del tratamiento, después anualmente hasta tener 2 consecutivamente negativos, ahí ya la paciente sigue al tamizaje normal. Y para las pacientes que tengan una lesión glandular, debe hacerse cotest a los 6 meses después del tratamiento, si es negativo a los 12 meses, y cualquiera que sea positivo a los 6 o a los 18 meses, obviamente esa paciente debe ir nuevamente a colposcopia, biopsia y curetaje endocervical. Entre los estándares, obviamente, las pacientes que tengan resultados de citología positiva deben tener la disponibilidad de un test de BPH. El examen colposcópico debe incluir además el examen de vagina, vulva y periné. La agudeza colposcópica en el diagnóstico dice que debe tener una correlación en el 75% con los NIC2 histológicos, o sea que mínimo se debe ver el 70% de una correlación citocolposcópica y de conización. Y por lo menos el 90% de los casos el tratamiento de estas pacientes debe llevarse a cabo. ¿Cuándo debe tomarse colposcopia y biopsia? Cualquier lesión identificada debe tomarse entre 2 y 4 biopsias. En cuanto a los estándares de calidad para las clínicas de colposcopia, que sería un tema en el que podríamos hablar varias horas, hay que mirar cuáles son las mejores prácticas, los recursos físicos, todo lo que reduzca la ansiedad para las mujeres, en qué debe tener cada clínica colposcópica, cuándo se debe atender y no se debe atender a las pacientes, debe tenerse un trabajo multidisciplinario y debe haber, obviamente, un sistema de entrenamiento y de certificación para los colposcopistas. ¿Qué es lo que usualmente nosotros vamos a requerir para el entrenamiento? Todos deben tener un programa de entrenamiento supervisado, una parte teórica, 100 casos de los cuales el 30% deben ser de alto grado. Todos deben tener casos clínicos y al final debe hacerse un examen que se llama OXE, que es el Objective Structure Clinical Examination, que confirma que se hizo el examen. Nosotros hicimos uno en Cartagena el año pasado, donde todos obviamente pasaron, muchos latinoamericanos lo tomaron y lo pasaron. El mantenimiento de las destrezas clínicas y la educación médica continua, lo ideal es que cada colposcopista tenga 100 nuevos casos por año, que por lo menos vaya a un congreso cada 3 años, que tenga, ojalá esté asociado a un programa de colposcopia, que tenga todos los sistemas de calidad, el sistema clínico, de reportes, etcétera, etcétera, para tener un adecuado entrenamiento. Y finalmente, lo que nosotros queremos con este proyecto de estandarización de la IFCPC es una consolidación de las guías, si es posible. Obviamente es difícil de acuerdo a los países y a las patologías de cada país. Es diferente en África que en Europa o en Sudamérica, pero que idealmente haya una guía universal, que pueda haber ayuda entre los diferentes países, que simplemente trabajar juntos puede ser la mejor estrategia y que todas estas proyectos se van a presentar en Hyderabad. Obviamente, nosotros esperamos verlos en el año 2023 en el Congreso Mundial en Cartagena, porque es todo un reto para nosotros, los latinoamericanos, durante estos 3 años, consolidar todo este proyecto de estandarización y que nosotros tengamos el mejor Congreso Mundial de la historia en la patología cervical en Cartagena en el año 2023. Eso era todo lo que les quería contar en estos 20 minutos. Discúlpenme la rapidez, pero los temas eran muchos y es difícil poderlo explicar en 20 minutos. Mil gracias por su atención y hasta luego.